Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Bueno, vamos a darle un repasito a la segunda división con un técnico de reconocido prestigio ya, muchos años en este circo de balón redondo, primero como jugador, luego como entrenador, Luis Miguel Ramis, ahora mismo llevando los destinos del Burgos en la segunda división. El Burgos está en playoff ahora mismo, es quinto. Tiene 25 puntos, a 4 del ascenso directo que ocupan Depor y Racing de Santander, aunque Las Palmas, la Unión Deportiva también tiene 29, el Almería 28. Luego está el Burgos y el Castellón con 22, pero luego está el Córdoba, el Cádiz, Valladolid, Cultural, Sporting. ¡Ay, cómo está la segunda división! Algunos lo llaman Liga Hypermotion, yo diría Liga Hypertensión. Sobre todo tensión, mucha tensión. Ramis, entrenador, Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No me quites puntos, que llevamos 25. Ah, bueno, 25, ¿qué he dicho? No, 22 el Castellón, 22. he dicho, 25 el Eso es, Burgos. ¿Eh? eso es. A 4 Eso del es. ascenso directo, ¿eh? Así, Bueno, así es. objetivo prioritario esta temporada. Mira que está difícil la segunda. La segunda es larga y tortuosa. Bueno, sí, como tú dices, es complicado, muy difícil, muchos equipos, mucho nivel, mucha igualdad. Y bueno, pues en esa igualdad, pues nosotros tratamos de seguir creciendo para intentar, bueno, como tú dices, marcarnos un objetivo lo más ambicioso posible, sabiendo de la dificultad y, bueno, de todas las fases en las que pasan todos los equipos durante la temporada y que nosotros pues intentamos aprovechar y ser lo más dinámicos y continuos posibles en cuanto a puntos se refiere. ¿Cómo hay que ser como entrenador en segunda división? No tiene nada que ver, la primera es otro mundo. En segunda división, que dices tú, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, hay tremenda igualdad. Hay buenos equipos, muy buenos equipos. Hay 10 equipos que pueden pelear por el ascenso. Pero, ¿qué lenguaje hay que utilizar en segunda división para manejar un vestuario y saber lo que uno quiere, Ramis? Pues mira, yo creo que dejarle a los jugadores claro cuál es nuestra idea de base de juego, trabajar mucho para cada semana elaborar un buen plan de partido en función de tu idea de juego, de tu sello y de las características del rival. No subestimar a nadie, ser muy competitivo, ser muy continuista con tu idea, que esa idea la entienda el grupo, darle protagonismo a toda la plantilla, porque es muy importante. Los partidos en segunda división no solo los ganan los 11 que inician, sino los 23 que, bueno, como máximo podemos llevar convocados, y bueno, una mezcla de todo eso es la que te hace crecer y la que te hace, pues bueno, poder competir cada semana para estar lo más arriba posible. En segunda división hay que tener fondo de armario, es fundamental, teniendo en cuenta que hay 42 jornadas. Sí, 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 bueno, cuanto mejor tengas, cuanto más posibilidades tengas, desde luego, porque los partidos se maduran mucho y se desequilibran mucho con los cambios y con las posibilidades que tengas en el banquillo y cómo lo sepas gestionar. Bueno, nosotros tenemos experiencia de otras situaciones en las que hemos conseguido llegar al playoff, una en primera eliminatoria y otra en segunda, en la final. Y bueno, ciertamente pues los equipos que tienen plantillas más completas en cuanto a recursos se refieren, pues bueno, llegan con más posibilidades, porque a final de temporada ya también todos llegamos muy justos y hace falta de esa frescura, de esa energía que te hace tener una plantilla pues bueno, con más posibilidades, ¿no? Y lógicamente los que tienen más posibilidades, ya no solo para tu once inicial, sino durante el transcurso de la temporada, en cuanto a 23 jugadores, pues son los equipos muchas veces, salvo excepciones, pero en un porcentaje muy alto los que tienen más poder económico, ¿no? Bueno, tú imagínate, has estado en Castilla, en Almería, en Albacete, Tenerife, Español, Burgos, ahora como entrenador. Has jugado en el Madrid, recuerdo que te dio la alternativa Benito Floro, si no me equivoco, ¿no? En el 92, me parece. Así es, eso es. El gran Benito Floro, ¿eh? Así es, sí, sí. Bueno, ¿Aprendiste mucho de Floro con sus charlas? bueno, se empezó luego viendo un poco la dinámica y cómo ha progresado el fútbol. Es verdad que ahora mismo, bueno, hay mucha más tecnología, como en todos los ámbitos de la vida. Imagínate lo que hay ahora, Ramis. Ahora sí que hay, vamos a ver. Más. Tenemos acceso a muchísima información que lógicamente nos sirve y nos hace crecer y nos hace mejorar, ¿no? Bueno, antes era todo algo más simple, pero es verdad que ya con Benito Floro
era un poco un adelantado a la época en cuanto a que Es verdad. le empezaba a dar mucha más importancia al trabajo táctico que hasta la fecha, y te lo digo por experiencia, no se había instaurado tanto, ¿no? Yo cuando llego al Madrid y llego al Castilla, pues bueno, no se incidía mucho, no había tanta especialización Claro. en el trabajo táctico, en la ocupación de los espacios, en los posicionamientos, en el análisis, lógicamente, del rival, el análisis tuyo propio, por todos los medios que tenemos ahora. Y ahí Benito iba un poquito por delante de los demás porque, bueno, se empezó a trabajar aspectos posicionales que luego se han visto que son fundamentales. O sea, algo cambió con la llegada de Benito Floro, ¿no? Algo cambió en este negocio del balón redondo, algo cambió, ¿eh? Bueno, lo que no cambió es que cuando le fue mal lo echaron también. Bueno, aquí, Eso vamos, aquí no perdonan a nadie. Eso no cambia nunca. ¿Eh? Eso es lo único que no Te cambia. llames Floro, te llames Ancelotti, al final, ¿eh? Eso no cambia nunca. En clubes de tanta exigencia, poco margen tiene, sí. Bueno, estuviste también en el Tenerife como jugador, en el Sevilla. Además, tú entraste, si no me falla la memoria, en la operación de Súquer. Súquer al Madrid, tú te vas al Sevilla. Sí, Ramis. yo he sido muy de operaciones porque en la operación que yo me voy al Tenerife entra Fernando Redondo. También, fíjate. En la operación, y luego cuando yo me voy del Tenerife, porque hago 2 años buenos, y me voy al Sevilla, efectivamente, pues ahí hay una opción de recompra por parte del Madrid que sí utilizó para ese intercambio con Davor Suker, sí, así es. Y luego te fuiste al Depor. Pero tú imagínate la trayectoria que has tenido. Vamos a ver, a lo mejor tú no fuiste muy titular como hubieras querido en el Madrid, pero eras importante porque entrabas en todas las operaciones trascendentes del Madrid. Ojo, te voy hablando de Fernando Redondo y de Súquer. Mira, para tener continuidad, ¿no? Tener partidos en el Madrid, tienen que acompañarte las temporadas. Claro. Tienen que acompañarte porque el nivel de exigencia es altísimo y enseguida que la cosa se tuerce, pues bueno, empiezan a pasar cosas y, bueno, en ese sentido yo estoy muy contento de los minutos que tuve porque jugué 30 y tantos partidos con el primer equipo, pero es verdad que coincidió con unos años difíciles porque fueron las 2 ligas famosas de Tenerife que perdimos. Lo único que ganamos ganamos la Copa del Rey en Mestalla contra el Zaragoza, luego ganamos la Supercopa contra el Barcelona. Bueno, no fue del todo mal, pero no fue suficiente. Esas ligas marcaron mucho al Madrid y a muchos jugadores. Y a muchos jugadores, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, siempre que pasan estas cosas, pues hay mucha más revolución y hay mucho más movimiento y normalmente pues ahí aparecen pues otras más opciones y bueno, y la verdad es que no... Me salió relativamente bien. Yo me hubiera querido quedar en el Madrid obviamente, pero mi salida a Tenerife fue muy buena porque conseguimos meter al equipo, estuvimos 2 años en Primera División, conseguimos meter al equipo en UEFA y bueno, fueron 2 años con Vicente Cantatore, el primero, y con Jupp Heynckes, que luego fue al Madrid. No está mal, el segundo muy bueno, sí. Cantatore, el chileno, buen entrenador. Sí, muy bueno y sobre todo una gran persona. Sí. Una gran persona y me fue muy bien. Yo jugué casi 70 partidos en Tenerife, lo jugué todo, tuve buenos números. Luego, pues bueno, entré en esa operación en la que me fui al Sevilla, en el Sevilla me fui al Depor y en el Depor estuve 4 años, fue en el año 2000 cuando ganamos la Liga, y ahí también hubo un momento en el que, también me cambia todo un poco una lesión grave que tuve. Las lesiones, sí. En el tobillo, en Riazor, en la que prácticamente me apartó 6-7 meses y bueno, pues luego lógicamente un equipo de tanto nivel pues cuesta, ¿no? Cuesta y bueno, pero bueno, contento de la trayectoria y sobre todo de siempre el corazón que le hemos puesto cuando hemos sido jugador en activo, ¿no? Hombre, has tenido un largo recorrido, hay que decir las cosas, Ramis, como son. O sea, has tenido un largo recorrido como entrenador y como jugador. Ahora te digo una cosa, para ser un buen entrenador hace falta haber sido futbolista o no. No, yo creo que no. ¿Los jugadores te miran de otra manera si has sido una referencia en el fútbol como jugador en el campo? Bueno, no es que te miren de otra manera, pero en algunos momentos te hacen más caso. Eso sí es verdad. Es verdad, cuando tú entras en un club en el que ya has tenido un recorrido, a mí me pasó en Tenerife, ¿no? Bueno, cuando entro allí como entrenador, pues ya de momento entras con buen pie porque la afición y el entorno tienen un buen recuerdo de cuando fuiste allí como jugador, por lo que representas y lo que defendiste y lo que se consiguió.
Entonces, bueno, ya entras con un aura pues diferente en otras ocasiones. Pero bueno, al final los entrenadores nos ganamos todo eso a base de trabajar, de ser serios, de ser rigurosos, de ser profesionales, de insistir, de tener comportamientos buenos, de club, de sentido común, de tratar bien a la plantilla, de tratar bien al club, de trabajar muchísimo y bueno, y por suerte en ese sentido yo no me puedo quejar porque en todos los sitios donde he estado pues me he sentido valorado, querido, más allá de cómo hayan ido las cosas, que no nos han ido mal hasta ahora, y esa es un poco nuestra razón de trabajar en todos los equipos donde vamos. Bueno, yo sé que Michu, mi paisano Michu, apostó por ti en un momento determinado para este Burgos. Tienes jugadores de referencia ahora mismo: Curro Sánchez, Víctor Mollejo, Mario González, David González, Íñigo Córdoba. Hombre, hay muchos más, pero bueno, yo te hablo de estos jugadores. ¿El equipo, desde tu punto de vista, crees que tiene más capacidad ofensiva que defensiva? Hemos hecho una buena plantilla y sobre todo hemos hecho un buen equipo, que eso es muy importante en el que todos, les toque lo que les toque, intentan adaptarse a lo que les pedimos. En el día a día da gusto entrenar a este equipo porque tienen un nivel de exigencia altísimo, tienen muchísima ilusión por hacer las cosas bien, se ganan el puesto, intentan ganarse el puesto los unos a los otros, y hemos hecho una buena plantilla. Lo hemos empezado hablando en la segunda división, lo que hay. Muchos equipos con muchas posibilidades, muy buenos, la igualdad es máxima, pero yo estoy muy contento porque creo que el equipo tiene mucho margen de mejora. Es verdad que como dices, ¿no? Es un equipo muy equilibrado, que cada vez va creciendo más, sobre todo en el plano ofensivo, que creo que tenemos capacidad para eso, y somos un equipo muy riguroso, que creo que lo trabajamos así y se lo hacemos ver a la plantilla porque creemos, ya no solo en segunda división, sino en el fútbol profesional, y estamos viendo ahora mismo el partido también que hemos visto del Madrid y del Olympiacos, que en cuanto un equipo deja de defender con rigor, pues los equipos potentes a nivel ofensivo te castigan mucho. Por lo tanto, le damos mucha importancia. Ahora, si tienes un Mbappé, sí, no, si da la impresión también, que Mbappé claro, está con Xabi Alonso. claro, pero si encima de eso el rival te abre el partido, lo convierte en ida y vuelta, dejas transiciones, defiendes con pocos jugadores y tienes jugadores pues que son tan desequilibrantes, pues bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y es que te genera muchas situaciones de gol. Bueno, entonces nosotros, volviendo a la tierra, que es donde estamos nosotros en segunda división, que es donde estamos, pues bueno, tratamos de ser equilibrados. Creo que vemos que el equipo todavía tiene cosas que decir y eso es muy bueno, estando en la posición en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, si en ese aspecto mejoramos, pues creo que la consecuencia será pues que seremos un equipo que seguirá dando guerra dentro de la categoría. Llevamos solo 15 partidos, fíjate lo que queda todavía. Queda muchísimo, sí, queda muchísimo. Y 27 partidos, casi nada. Sí, muchos puntos y vamos a pasar por fases de mucho tipo. Pero bueno, lo importante es lo que te decía antes, las ideas claras, el camino claro. Tú fíjate que estoy claro. viendo al Zaragoza, Ramis, de golista, al Zaragoza. Sí. Al Zaragoza. Veo a Granada también con 16 puntos también abajo, con la plantilla que tiene el Granada. O sea, esto es una locura, la segunda división. Bueno, es que como digo yo, todos no caben arriba. Todos queremos estar arriba, pero todos no caben. Entonces, bueno, normalmente la tendencia de las temporadas es que a final de temporada, pues esos 6 primeros puestos o esos 7, 8 primeros puestos que están un poco más ajustados de puntos, los ocupen equipos, bueno, que están a priori llamados para estar ahí, pero todas las temporadas hay un tanto por ciento, de equipos que asoman ahí y que, bueno, y que cogen una inercia muy buena de la competición, que como te decía antes, pues tienen las ideas muy claras y las llevan al partido de competición con mucha claridad y con mucho ímpetu y son equipos que tienen mucha ilusión detrás porque no se han visto muchas veces en estas situaciones y eso también genera muchísima energía. Y eso hace que otros equipos, pues todo al revés, ¿no? Equipos que más recursos que a principio de temporada por economía se crea que van a estar más arriba, pues poco a poco cada revés que sufran pues tenga más problemas y eso hace que al final pues se vean esas posiciones un poco más difíciles y de mucha más presión. Por lo tanto, bueno, todos intentamos aprovecharnos hay que aprovechar el cartucho, que luego la caza no abunda mucho. Eso es, hay que aprovecharlo todo y cuando las finanzas son buenas, pues intentar
darle continuidad. Bueno, quiero que Ángel Torquemada, que está aquí conmigo a mi lado, te haga, como hacemos habitualmente con la mayoría de invitados, la pregunta vintage del día. A ver, con Ramis. Venga. Torquemada. Luis Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que ha tocado Luis Miguel varios palos del preámbulo que iba a hacer yo, como gran central que ha sido. Ha cosechado éxitos deportivos, como fue la primera liga del Deportivo La Coruña, como fue meter al equipo al Tenerife en la Copa de la UEFA. Pero voy a quedarme con aquel 26 de junio de 1993. A ver si nos puedes transmitir sensaciones en aquel momento, retrotraerte a aquel momento y cómo disfrutaste luego aquella final de la Copa del Rey. Faltan 15 minutos, quita Floro a una vaca sagrada como es Chendo, recompone el equipo metiendo a Nando de central a lateral derecho y vas tú a ocupar el centro de la zaga con Manolo Sanchís. 1-0, partido muy exigente, el Zaragoza chuchando. Luego sientes alivio seguro porque a los 3 minutos mete las al 2-0, pero todavía quedaba partido. ¿Cómo viviste aquella experiencia y aquel partido, Luismi? Pues fíjate, pues el primer título a nivel profesional, ¿sabes? Hombre, es verdad que cuando uno debuta con el primer equipo del Madrid, lo primero que se espera es que lo más próximo, como así es la exigencia del club, pues se consiga en cuanto a títulos se refiere. Veníamos de perder una liga muy dura en Tenerife, y bueno, era como un poquito, no salvar, porque en el Madrid nunca nada es suficiente, o sea, aunque consigas todo todavía se quiere más y es normal por la exigencia del club y por la grandeza, pero bueno, de alguna manera pues si nos quitamos una pequeña espinita de no haber conseguido esa liga en Tenerife y de sí ganar esa Copa del Rey, pues bueno, en Mestalla, que bueno, la recuerdo, veo fotos, tengo varios recuerdos en casa de ese partido, veo las fotos y madre mía, se me hace súper lejano a día de hoy. Pero ese momento, Luisme, que te dice ese momento, Luisme, que te dice Benito Floro calienta y cuando sales por Chendo y queda partido y está la cosa chunga. Sí, pero es que para jugar en el Madrid hay que estar preparado y eso también tiene un proceso. Y el proceso a veces, normalmente cuando te cuesta mucho llegar a ese proceso, te caes. Y cuando no, pues intentas intentas responder a las expectativas, ¿no? Porque en el Madrid no hay términos medios, no los hay. Entonces tienes que estar preparado. Y bueno, yo en ese sentido, esos años o ese año y medio que yo estuve a caballo entre el Castilla y el Real Madrid, pues ya uno palpa lo que se necesita, ¿no? Yo siempre digo que salir al Bernabéu, subir esas escaleras y encontrarte con lo que te encuentras y luego con el balón rodando y cualquier cambio de orientación que tienes que recibir, que tardas 2 segundos en recibir el balón, son los más largos del mundo. Porque un mal control, pues bueno, como que te sitúa en decir, era bueno, pero ya no tanto. Pero si lo haces bueno, pues intentas seguir haciendo las cosas bien. En fin, el nivel de exigencia es altísimo. Y luego necesitas un nivel emocional altísimo también, altísimo. Porque futbolísticamente puedes tener tus características, pero la cabeza es su sitio. Pero la azotea hay que tenerla con las cosas muy claras. Está bien lo de la azotea. Está bien. Y es un reto que tú tienes que asumir y que si lo superas tienes posibilidades y si no lo superas no tienes ninguna, ¿no? Por eso hablo de que no hay términos medios. Bueno, asomarse a la primera división, Ramis, el objetivo este año con el Burgos. A ver si hay suerte. Seguiremos hablando, amigo mío. Un placer escucharte en Goles. Cuídate. Venga, cuando queráis. Un abrazo fuerte. Gracias. Luismi, un abrazo y decirte que estuviste impecable porque el Paquete Higuera y Gustavo Poyet todavía se acuerdan de ti. Muchas gracias. De la tocaron. Venga. Hasta luego, un abrazo. Adiós, Ramis. Un abrazo grande. Muchas Abrazo. gracias. A ti. Adiós, gracias. Adiós.